Gracia y paz, iglesia. Feliz día del Señor. Vamos a Isaías 1:16. En la iglesia local estamos estudiando una serie temática pequeña acerca de la fe y el arrepentimiento salvadores. Y esta viene siendo nuestra enseñanza octava de esta miniserie. Isaías 1:16. También es la enseñanza número 75 de nuestro estudio de la confesión de fe. Que por cierto vamos en el 15.4, vayan analizándolo también. 15.4, Confesión de Londres. Estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Isaías 1:16. Dice: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Vamos a titular la enseñanza El alcance del arrepentimiento. El alcance del arrepentimiento. Ahora vamos a leer el párrafo 15, el capítulo 15, párrafo 4 de la confesión. Vamos a leerlo juntos. Dice: tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay sin embargo pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Sí, 15.4. Bueno, hermanos, sí, es verdad, tan grande es la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús, que ha determinado que no exista ningún pecado que no pueda ser remitido a través del don del arrepentimiento. Es decir, creemos que a través del don del arrepentimiento absolutamente todos los pecados pueden ser perdonados. Esta declaración puede traer por lo menos tres problemas, tres inquietudes, y es de eso lo que vamos a estar hablando esta mañana. Una, relacionada con esa visión popular que califica los pecados como mortales y veniales, o a veces nosotros decimos: este pecado es escandaloso, ese pecado es menos grave. Hay otra inquietud que surge, que está relacionada con la forma en que tratamos el pecado en la disciplina eclesiástica, o en el mismo juicio del infierno. ¿Cómo es? O sea, si decimos que no hay pecado que no pueda ser perdonado, ¿qué implicaciones tiene eso con el tema de la disciplina eclesial o el mismo infierno? Y la tercera inquietud que puede surgir, si estamos diciendo que todos los pecados pueden ser perdonados, entonces, ¿qué pasa con lo que llamamos el pecado imperdonable? ¿No es eso una contradicción? Es un asunto muy polémico, y más que todo en nuestra cultura tan permeada por el semipelagianismo. Entonces, estaremos estudiando esa enseñanza en 3 puntos. Primer punto será la seguridad del arrepentimiento. El segundo punto será grados de juicio. El tercer punto será el pecado imperdonable.
Bueno, comencemos. Primer punto. Vamos a estar referenciando varios pasajes. Si no alcanza a ir, de todas formas anótelo. Y si alcanza, pues ojalá seamos ágiles en la búsqueda. Bueno, lo primero que debemos decir es que no hay algún pecado, así como decimos que no hay uno que sea tan grande que impida que la gente se arrepienta. Del mismo modo debemos decir que no hay un pecado que sea tan pequeño que no merezca condenación, ¿sí? Tenemos que ser equilibrados en estas perspectivas, porque ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, sencillamente. Cualquiera sea el pecado en cuestión, la sentencia siempre es la misma: condenación, muerte. En ese sentido, comenzamos diciendo, no existen los pecados veniales. Pecados pequeños, pecados blancos, no existe. Tampoco podemos decir que existen pecados que sean menos ofensivos para Dios. No existe. No hay pecado que sea tan pequeño que no merezca la condenación. El apóstol Juan lo dijo así: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4. Santiago lo dijo así: cualquiera que cumpla toda la ley, pero falle en un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. El Señor Jesús también en Mateo 5:19 habló de que cualquiera que diga que un mandamiento es pequeño, pequeño será considerado, ¿se acuerdan? En el reino. También en Gálatas 3:10 el apóstol Pablo habla de la obligatoriedad de cumplir todos los mandamientos, so pena de estar en condenación, en maldición. O sea, una y otra vez, en la misma sintonía, se declara esto: bíblicamente no pueden concebirse pecados pequeños, pecados veniales. ¿Sí? En la tradición pagana, las personas son calificadas dependiendo de lo que hayan hecho, y dependiendo de lo que hayan hecho, pues es la penitencia que deben pagar. Entonces, si la persona, por ejemplo, fue grosera con sus papás, les gritó y lo confiesa ante el sacerdote usurpador, el hombre simplemente le va a decir: repita tales cosas tantas veces, diga esto y esto, ¿sí? Porque en virtud de esa penitencia o de esa obra va a remitirse su culpa. Bueno, la Biblia no enseña eso, porque lo trata como un pecado venial, un pecado de menos grado. La Biblia no habla de esas cosas. Bien, así como no hay un pecado que sea tan pequeño que no merezca la condenación, como dijimos desde el comienzo, tampoco hay un pecado que imposibilite la oportunidad de salvación a quien se arrepiente genuinamente. Este tema, irónicamente, llega a ser un poco más problemático para algunas personas. Ahorita estaremos estudiándolo más a fondo. ¿Qué leímos en Isaías? Bueno, en Isaías el profeta le está hablando a un pueblo apóstata, al pueblo de Judá. Le está diciendo: lávense, límpiense, restituyan lo malo que han hecho, cambien su forma de vivir y vengan. Si ustedes están tan llenos de pecados que parecen una mancha oscura y enrojecida, con que vengan conmigo, se pongan a cuentas conmigo, yo los haré quedar tan blancos como la nieve. Y nosotros sabemos por los libros de los reyes y las crónicas que los pecados de Judá no eran poca cosa. Ya estaban sacrificando pequeños, hacían culto a los astros, al zodiaco, tenían esculturas bajo todo árbol frondoso, hacían orgías al aire libre. Mejor dicho, el pecado del Judá ya había ido hasta el colmo. Pero Dios le está diciendo: vengan y yo los haré tan blancos como la lana. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? Dios le habló al Judá apóstata que aunque sus pecados fueran como la escarlata, los iba a dejar tan blancos como la nieve. Y es que, hermano, la justicia del Padre, la sangre del Hijo, el poder del Espíritu Santo pueden perdonar a cualquier pecador. Isaías 55:7 dice: Dios es amplio en perdonar. El Dios Trino es amplio en perdonar. No hay pecado que le quede tan grande o que le resulte
tan inaceptable o tan deplorable o tan, mejor dicho, que Él no sea capaz de perdonarlo o que no quiera perdonarlo. Al contrario, Él puede perdonar cualquier pecado que se haya cometido. Esto resalta la gracia. Ahorita cuando dijimos que no hay pecado pequeño, resalta la justicia. Lo más poca cosa que la gente le parece, ay, pero eso es una bobada, tampoco es para tanto. No, Dios dice muerte. Pero por otro lado, cualquier cosa que se haya hecho la más tremenda posible, Dios dice, vengan, estemos a cuenta y los haré tan blancos como la nieve. ¿Se dan cuenta? Es impresionante. Comprender esto nos permitirá un concepto equilibrado del pecado. Tendremos un concepto equilibrado del arrepentimiento. Y con ese concepto equilibrado, es algo más que doctrina teórica, vamos a ser motivados a conservar una conciencia sensible sobre el pecado. Todos nosotros tenemos pecados frecuentes y hay ciertos pecados frente a los cuales somos más vulnerables, secretos y repetitivos. Bueno, si entendemos este equilibrio, nuestra conciencia será más sensible, porque esos pecados con los que tantos luchamos y que tanto repetimos es porque no los estamos viendo tan malos como son. Y si no lo estamos viendo tan malo como son, es porque estamos equivocados en nuestro concepto del pecado. Aprendamos. El pecado más simplón, diríamos popularmente, merece el infierno. ¿Sí? Pero por otro lado, también es una motivación a tener una profesión de fe seria, en continua santidad, aferrados a la gracia de Dios, un Dios que es amplio en perdonar. Entonces, en este primer punto vemos el don del arrepentimiento ofrece la seguridad de que no caeremos tan bajo como para perder la gracia de Dios. Ninguno de los hijos de Dios va a caer tan al fondo a donde el brazo de Dios no alcance. Y a la vez, este punto vimos que cuando fallemos, debido pues a nuestra constante caída, podemos volver a los brazos de misericordia que nunca nos van a rechazar. Juan 6:37, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y mucho menos siendo un hijo de Dios. Nosotros como padres corruptos por el pecado, cuando estamos enojados, somos hasta capaces de empujar, aislar o hacer a un lado a un hijo cuando estamos decepcionados o frustrados. No estoy ocupado. ¿Sí? Dios nunca actúa así. Nunca. Siempre recibe a los suyos. Segundo punto, grados de juicio. Primera de Corintios 6:9. Corintios 6:9 dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, pero ya están lavados, ya están santificados, ya están justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Qué maravilloso. En ese segundo punto vamos a hablar un poco de esa graduación de pecados, ¿sí? Como de esa tendencia que tenemos a medirlos, a nivelarlos, hasta qué punto es bueno hacerlo. ¿Es válido a veces hablar de escandalosos o menos graves? ¿No sería caer otra vez en el mismo error de Roma de hablar de mortales y veniales? Pues bien, cuando hablamos en un contexto ministerial o concerniente a la disciplina eclesiástica, usualmente hablamos de pecados escandalosos y pecados menos graves.
Y eso parece contradecir lo que acabamos de decir, de que no hay pecado pequeño y que todos condenan. Pero no, hermano, miremoslo con ese equilibrio que acabamos de ver. Pongamos un ejemplo. Un pecado de adulterio puede ser razón suficiente para descalificar a un oficial de la iglesia. 1 Timoteo 3:2 y 12. Y ese pecado de adulterio, así como puede descalificar a un ministro, también es razón suficiente para excomulgar a un creyente impenitente. 1 Corintios 5:11 en adelante. Entonces, el caso de un ministro, pastor o diácono que le es infiel a su esposa a través de una consumación física con una mujer ajena al pacto, bueno, esa persona queda imposibilitada de seguir ejerciendo el ministerio aunque se arrepienta. En el mismo sentido, un creyente, un miembro de la iglesia local, alguien que es parte activa de la membresía y comete el mismo pecado, lo mismo, exactamente lo mismo, sea hombre, sea mujer, bueno, ese pecado es suficiente para que la iglesia se reúna y al ver que él no se arrepiente ni abandona esa vida, pueda darse el paso, ¿sí?, final de, si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero, ¿qué pasaría si entre nosotros alguno lucha con el pecado de la envidia, los celos? No vamos a tratarlos igual. ¿Se dan cuenta? No se puede tratar igual. Por dar solamente ese ejemplo. Afirmamos que el adulterio y la envidia son pecados mortales, siguiendo pues el término de ahorita, porque de todas formas, el adúltero y el envidioso mueren, merecen la paga del pecado. Ambos son pecados que conllevan a la condenación, que transgreden la ley moral de Dios. Su fruto es la muerte si no hay arrepentimiento. Pero en la práctica eclesial no podemos tratar con la misma dureza esos pecados. ¿Sí? Esto es cuestión no de soteriología, sino de eclesiología. Es un asunto de eclesiología. Si nosotros tratáramos duramente pecados como la envidia, los celos, no sé, otras cosas, como se trata un adúltero, estaríamos al borde, o si no ya bien metidos en el legalismo y en el abuso de autoridad. Porque, hermanos, si vamos a tratar igual de duro a todo pecado, mejor dicho, se forma una batalla campal en la iglesia y nadie puede ser salvo, nadie, mejor dicho, puede perseverar. Todos se señalan contra todos, el otro no perdona, el otro señala, el otro quiere sacar al otro, y ese tipo de contextos grotescos cuando hay un espíritu legalista en una congregación. Entonces, ¿se dan cuenta? Es válido, es legítimo hacer esa graduación, esos grados de pecado en el contexto eclesiástico. Pero entendiendo que delante de Dios, sí o sí, cualquier pecado es digno de condenación. Bueno, y ahora pensemos en el tema del infierno. Mateo 10, 14 al 15, puede mirarlo. Algo similar ocurre en el infierno. El Señor Jesús enseñó, Mateo 10, 14 al 15, que en el infierno el castigo sería más tolerable sobre algunos que sobre otros. ¿Se dan cuenta? Hay pecados que van a conllevar un castigo allá mismo en el infierno, que van a requerir una pena más terrible que otro pecado. Dense cuenta, sigue siendo el mismo infierno, pero hay un trato distinto. Por ejemplo, el tema que estamos tocando, el adúltero y el envidioso. Los dos están en el infierno si no se arrepienten. Pero seguro que el juicio sobre el adúltero es distinto y menos tolerable que el castigo del envidioso.
Pongamos un ejemplo también bastante diciente. Y francamente, hermanos, ¿usted sabía que los pecados de la iglesia son más ofensivos para Dios que los pecados del mundo? Claro, son más ofensivos para Dios los pecados de sus hijos que los del mundo. Veamos ejemplos. Santiago 2:1. Santiago les dice: no quieran ustedes todos hacerse maestros los unos de los otros, acarreando más condenación sobre ustedes. En otras palabras, el que más conoce del Señor, el que más sabe de Él y aún así peca contra Él, eso acarrea más juicio que sobre alguien que está afuera, que va de camino al infierno y quizás va a llegar al infierno, pero que no conoció nada. Lucas 2:48. Sí, también al que más se le da, más se le exige. Bueno, creo que esa cita está en Lucas 2:48. Vamos a ver. Lucas 12:48. Se me fue el 1. Lucas 12:48 dice: el que no entendió e hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Sí, el principio es: al que mucho se le encomienda, más se le pide. Al que más se le da, más se le exige. Bien, entonces conste, el destino de todos los pecadores es el mismo, es el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Pero aquellos pecados que calificamos justamente como escandalosos tendrán un grado de castigo mayor frente a aquellos pecados que juzgamos justamente como menos graves. Incluso en la ley de Dios es así, ¿o no? Usted que ha leído el Pentateuco sabe que la pena de un homicida o de un incestuoso no es la misma que se le daba a un ladrón o a un estafador. Todos eran considerados pecados, pero el trato final era diferente. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia entre ese concepto de venial y mortal. No, todos son mortales en un sentido, todos son mortales. Todos pueden ser perdonados, pero en la pena o el castigo van a ser tratados de manera diferente de acuerdo a la ley moral de Dios. De cualquier modo, incluso esos pecados que consideramos escandalosos, pensemos en el caso del pastor adúltero o del miembro adúltero también. Bueno, e incluso esos pecados y los otros que leímos en Corintios 6, 9 al 11, el borracho, el estafador, el afeminado, bueno, todo esto que es algo escandaloso, incluso esos pecados también pueden ser perdonados. Y esta es la parte que a los hijos mayores, a los hermanos mayores del hijo pródigo no les gusta. ¿Cómo así que lo recibe como si nada? Le dan hasta un premio y lo reciben con un abrazo. No, no puede ser, ¿sí? Tenemos ese hermano mayor en el corazón cuando vemos a alguien que ha cometido algo tan grave que decimos, no es que ¿cómo así va a ser perdonado como si nada? Sí, ese es Dios, Dios de gracia. Más bien deberíamos no pensar como ese hermano mayor duro, sino alegrarnos juntamente con el Padre cuando recibe a ese hijo perdido. Pongamos otro ejemplo bíblico. Pensemos el caso de David. El pecado de Saúl. Comparémoslos. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado de Saúl? Ya el último. Cuando Samuel le dijo, espérame 3 días, yo vengo, hago el sacrificio. ¿Sí? Saúl se impacienta, no llega a Samuel, termina él haciendo el sacrificio y llega Samuel preciso. ¿Por qué no te esperaste? Luego Dios le da una orden de que extermine una población y el hombre, ¿qué es lo que hace? Rescata hasta el rey, rescata lo mejor del ganado, y Dios le dijo que exterminara todo. Y ahora pensemos en el de David. ¿Qué no hizo? Asesinó a un inocente, sacrificó soldados de los valientes de David, fue un adúltero, mejor dicho.
¿Cuál creen ustedes que era peor, más grave? Pero ¿a cuál Dios recibió? Al que se arrepintió. David se partió el corazón. Salmo 51. Él se arrepintió. ¿Y Dios qué hace? Lo recibe. A Saúl no lo recibió, Saúl ni siquiera se arrepintió. Entonces dense en cuenta, esos pecados que son escandalosos también pueden ser perdonados. Irónicamente, en muchos casos, esas personas que uno más desecha, que uno más rechaza, que uno dice, no, es que eso no tiene ni perdón de Dios, esa expresión herética. Bueno, no olvidemos que esas personas que uno más desprecia son las que primero llegan en arrepentimiento, muchas veces. Pasa como la parábola de Mateo 21-28, cuando ese hijo que dice sí voy y no fue, y el que dijo no voy terminó yendo, y le dice el Señor a los fariseos y a los escribas: las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios, porque ellos han venido y ustedes no. Lucas 7:39, cuando entra la mujer a lavarle los pies al Señor con sus lágrimas, y el hombre que lo invitó dice, uy, si él fuera profeta sabría que esa es una mala mujer, ni se dejaría tocar de ella. Y el Señor le dice, tú ni siquiera me recibiste con beso, no me lavaste los pies. En cambio ella no ha parado de lavarme los pies, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Y a propósito del texto que leímos ahorita de Corintios 6:9, ¿qué decía el apóstol? Y esto eran algunos de ustedes. ¿Qué? La lista: borrachos, estafadores, homosexuales, adúlteros, mejor dicho. Nosotros mismos somos un testigo, un testimonio de que Dios perdona. Bueno, ahora vamos a un tercer punto. Hablemos del pecado imperdonable. Retroalimentemos. Creemos, incluso se encuentra redactado en la Confesión de Fe 15.4, que no hay pecado que sea tan pequeño que no merezca condenación, ni pecado que sea tan grande que no pueda ser perdonado en arrepentimiento. Cuando tenemos esa creencia, esto que confesamos bíblicamente, pueden surgir inquietudes. ¿Sí? Por ejemplo, la primera inquietud que vimos: ¿por qué hablamos de pecados escandalosos y de otros pecados menos graves y todos pueden decirse que son iguales? Ya la resolvimos. Y la otra inquietud es, bueno, ¿por qué en el infierno parece que hay un trato diferencial entre unas cosas y otras en la disciplina eclesiástica? Bueno, también ya lo resolvimos. Y ahora en esta inquietud final que vamos a tratar en este último punto, parece que hay una contradicción, ¿sí? Como una excepción a la gracia salvadora o una contradicción que refuta el párrafo de la confesión. Alguien podría usarla, no, esto no es bíblico porque tal cosa. ¿Y cuál es? Bueno, lo relacionado al pecado imperdonable. Creemos que todos los pecados pueden ser perdonados, pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que hay un pecado que no puede ser perdonado? Quiere decir que lo que ustedes creen no es bíblico, está mal, hay que tacharlo. Bueno, vamos a explicarlo. No es tan sencillo. El tema del pecado imperdonable puede encontrarse por lo menos en 3 episodios bíblicos. El primero de ellos está en Mateo 12:24 en adelante. Ya lo conocemos, es el más famoso en nuestras regiones. Es la escena cuando los escribas y fariseos afirmaron que Jesús hacía milagros con el respaldo de Belcebú. El segundo episodio que aparece el tema del pecado imperdonable está en Hebreos 6 del 4 al 8. Providencialmente ya lo estudiamos. Cuando dice: es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, hay gente que puede llegar a caer que ya no más, no puede ser perdonado. Aparentemente dice eso, pero no.
Y el tercer episodio, donde se trata este tema, el pecado imperdonable, es Primera de Juan 5, 16 al 17. Porque en ese pasaje el apóstol Juan ordena a la iglesia que no ore por aquellas personas que cometen pecado de muerte. Pecado de muerte, ¿esos no son los pecados mortales? ¿No acabamos de decir que no hay pecado mortal? Bueno, recuerden el tema del concepto equilibrado del arrepentimiento y del pecado para poder entender esto. Bueno, son 3 textos, sin mencionar que el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo está en Marcos y en Lucas también. Entonces, este no es el espacio apropiado para comentar, ¿no?, a profundidad cada uno de los 3 textos. Pero por lo menos vamos a hacer algo. ¿Qué tienen en común esos 3 episodios? La blasfemia contra el Espíritu Santo, el que recae no puede arrepentirse, y los pecados de muerte. Evangelios, Hebreos, Primera de Juan. ¿Qué hay en común? Bueno, miremos qué es lo que tienen en común. Vamos a descartar lo principal, o vamos a establecer lo principal. El hecho de que Dios no quiera perdonar a los que cometen ese pecado imperdonable no se debe a que la bondad de Dios esté limitada, o sea, llega hasta cierto tope. Cuando sube los topes, ya no hay más perdón. La negativa por perdonar no se debe a que el sacrificio de Cristo sea insuficiente. Es que la sangre de Jesús puede perdonar todo menos esto. Por eso se requiere penitencia, dice Roma. O bueno, la sangre de Jesús murió por nosotros, pero bueno, eso que hiciste, no, eso ya no, ya ni para qué ni vuelve. La negativa por perdonar no se debe a una impotencia en el Espíritu Santo. No es que Él no es capaz de redarguir a esa persona. Ya el Espíritu Santo, como es un caballero, ya se hace a un lado y ya lo resistieron. Él ya no es capaz de hacer nada con ellos. No, no y no. La negativa por perdonar a los que cometen el pecado imperdonable, cualquiera de los tres pasajes bíblicos, se debe no a una limitación en la deidad, en Dios, sino a que el apóstata, el impenitente, el que no le da la gana arrepentirse, bueno, esa persona rechaza voluntariamente, obstinadamente al único que puede salvarlo. Esta persona se niega a ir por la única vía provista de salvación. Ese es el pecado imperdonable. Eso es lo que tienen en común los 3. En los evangelios, unos fulanos, con tal de no aceptar al Señor Jesús como Mesías, dicen lo que Él hace, lo hace por Satanás. O sea, ellos mismos no quieren aceptar a Jesús, y hasta lo más evidente, la señal de que sí es el que es, ni siquiera eso los convence, sino lo usan para decir que es Satanás, imagínense. O sea, la persona misma se pierde la posibilidad de salvarse porque se está negando a aceptar al único que lo puede salvar. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el segundo caso, bueno, el tema ya lo estudiamos a profundidad. Los que recayeron, ¿de quiénes está hablando? De aquellos que tuvieron un acceso a una iglesia local, pero meramente intelectual, pero que no fueron realmente incluidos en el número de los hijos amados de Dios, que no hubo en ellos una conversión genuina y terminaron apostatando y regresando a la religión falsa y se volvieron enemigos de la religión verdadera. Y en el caso de Primera de Juan 5, cuando habla de los anticristos que salieron de nosotros, bueno, ¿por qué salieron? Porque no creían en Cristo, que se encarnó, que Cristo es el Hijo de Dios. Todo lo que habla Primera de Juan, esos son los pecados de muerte. ¿Se dan cuenta? Los 3 casos tienen algo en común, es que para estas personas Jesús es un salvador impostor que mereció morir de la forma en que murió. En los 3 pasajes, ¿qué hay en común?
hay un rechazo directo contra la única provisión de perdón dada por Dios en Cristo. Por eso es imperdonable. No porque Dios no pueda perdonar, es imperdonable porque esta persona se niega a arrepentirse. Por polémico que parezca, el suicidio, el acceso carnal violento sobre menores de edad, el travestismo, el feminicidio, con todo y lo bajo y deplorables que son, no son el pecado imperdonable. Como ocurrió con las rameras y los publicanos de los días de Cristo, esas personas tienen más esperanza de salvación que los hipócritas, que los orgullosos, que los obstinados, porque esos son los que fácilmente cometen el pecado imperdonable, de no querer venir a Cristo. Bien, con esto en mente, hermano, no es que un apóstata de repente iba a ir a donde el Señor y Dios le cerró la puerta a la gracia en la cara. No, en el pecado imperdonable, el apóstata se pierde a sí mismo el único chance que tiene de acercarse al Salvador. Que quede claro de una vez por todas, no existe un pecado que Dios no pueda perdonar, no existe. Les pregunto, ¿hay algún pecado más grave que haber asesinado de forma tan cruenta y corrupta al unigénito Hijo de Dios? ¿No creen que ese sería el pecado más desgraciado en todo el universo? Bueno, en Hechos 2:38, cuando Pedro les dice, ustedes mataron al autor de la vida, la gente se compunge y les dicen a Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hasta ellos podían arrepentirse. Ellos también podían ser perdonados. Por lo tanto, todo pecado puede ser perdonado siempre que el pecador acuda a Dios en arrepentimiento. Para terminar, digo lo siguiente. El arrepentimiento, como vemos entonces, juega un papel imprescindible en la salvación de todas las almas. Pero también juega un papel imprescindible en todos los púlpitos de las iglesias bíblicas. Un púlpito en una iglesia que no habla del arrepentimiento, mejor dicho, puede ser una congregación en vías de apostasía. Es importantísimo hablar del arrepentimiento porque, como ya hemos establecido, no es un tema de párvulos, no es un tema de básico, cuando usted lo vio en la lección 1 discipulado y ya, un día se acabó ese tema, pasemos al otro. Es importantísimo, debemos renovarlo, es importante renovar nuestro arrepentimiento todos los días. Por lo tanto, aunque en un culto no haya nadie nuevo, igual toca hablar de arrepentimiento, igual es necesario confrontar el pecado, igual es necesario exponerlo, ver su gravedad, ver la gracia a su favor en Cristo. Siempre es necesario, aunque eso parezca a veces repetitivo, monótono para algunos. Esa es la misión de la iglesia. A través del arrepentimiento, Dios no solo perdona, Él preserva a sus escogidos para salvación. Mientras estemos en este mundo, en este peregrinaje, vamos a fallar muchísimas veces. Pero tenemos a nuestro alcance, ya depositado en el corazón de nosotros, el don irrevocable del arrepentimiento. Así que todo el que ha pecado, si entre nosotros alguien ha pecado, si entre los que nos escuchan alguien ha pecado, no necesita, no requiere hacer una obra especial de penitencia para ser perdonado. Basta con que venga Jesús en completa entrega y sinceridad y se arrepienta. Y Él es amplio en perdonar, no lo echará fuera, lo dejará tan blanco como la nieve y transformará su vida desde su ser interior. Oremos.